Hola mis queridas hermanas, buenas noches. Hoy es jueves de conexión y nosotros tenemos algo para estudiar en este audio. Gracias por escucharlos, gracias por estudiar, gracias por estar unánimes juntas, creciendo, madurando, buscando a nuestro Dios. Voy a hacer una oración. Amado Dios, gracias te damos por tu misericordia con la que nos ves, con la que nos cuidas, con la que nos guías. Te pido en este momento, Señor, que todas mis hermanas que no asisten presencialmente a la conexión puedan nutrirse un poco con estos audios, Señor, que tú inspiras, que tú guías, Señor, y que en este momento te pido también, Señor, seas tú el que hable, Señor, el que tú quieres que escuchen algo para que su alma pueda ser nutrida, Señor, alimentada, y que todas podamos ir caminando en ese sendero del conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria por este tiempo que tú siempre provees. Bendito y alabado seas, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues no ha habido tema en la conexión porque están haciendo algunas cosas diferentes y pues vamos a ver un recorrido por Génesis, sobre todo la vida de José, ¿verdad? Bueno, pues hemos terminado el libro de Génesis. En él vimos la descripción de muchos de los grandes hombres y mujeres que vivieron caminando de la mano de Dios. Ya ustedes saben varios nombres, principalmente Abraham, a su esposa Sara, sus hijos, pues todo lo que aconteció en su época y lo que vivió. Y pues cómo fue dejando un legado, buscando a Dios y alejándose de la idolatría de su ciudad natal, de su pueblo. En donde él vivía había mucha idolatría. El Señor lo fue guiando a otro camino. Y así fuimos viendo a muchos hombres y muchas mujeres que fueron haciendo la voluntad de Dios y algunos cambiando su destino, ¿verdad? Que empezaron mal y buscaron a Dios. Entonces, pues, algunos pasaron de vidas de desgracia a vidas con propósito. Estos últimos capítulos, desde el 47, pues vimos muchas cosas interesantes, ¿verdad? José, pues ya desde antes fuimos viendo cómo se iba desarrollando, sus hermanos, todo lo que pasó, pero pues es una etapa maravillosa, ¿verdad? Todo lo que pudimos ver en la vida de José. Y es impresionante, pues, ahorita ya de Génesis 37 pudimos ver todo, ya en los últimos capítulos, pues vimos cada uno de sus hermanos y cómo fueron transformados y todo lo que sucedió. Entonces vamos a ver lo que pasa. La vida de José es toda una aventura realmente, un joven que siempre estuvo del lado de Dios, que no se apartó, que no cambió, que maduró y que cumplió la voluntad de Dios, aunque sufrió y pasó muchas penas, pero él estuvo siempre firme. Y nos gozamos realmente con la vida de José. Vimos que su sufrimiento después lo llevó a ser exaltado y llegar a tener una posición de gran autoridad. Y en esa autoridad, pues ahí se cumple aquellos sueños que él tuvo en que sus hermanos se inclinaban a él. Es maravilloso cómo el tiempo va abriendo esos capítulos, ¿verdad?, de la vida de estos personajes.
y cómo José siempre estuvo firme, nunca renegó. Vimos cómo su casa allá en Egipto conocía a Dios. Todo lo que él hacía era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba con él, pero él estaba con Dios también. Su corazón estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y pues nosotros vimos en la prédica del fin de semana, la prédica que el pastor tituló Buenos Constructores. Es una gran enseñanza. José construyó una gran habitación para el Espíritu Santo en su corazón. Su fundamento fue firme. Dios era su fundamento, sus raíces estaban profundas. Así que cuando llegaron las lluvias, los ríos y los vientos, él se sostuvo. Cuando la esposa de Josafat lo persiguió y lo acusó falsamente, y cuando se olvidaron de él el panadero y el copero, él siguió firme. Entonces su fundamento estaba firme. Él construyó un fundamento, una casa, una habitación para la gloria de Dios. Logró correr su carrera con firmeza. Nada lo separó del amor de Dios, nada. Sufrimiento, soledad, porque pasó soledad. No se llenó de rencor por sus hermanos. Estaba lejos, no veía a su padre, a su hermano Benjamín. Pasaron muchos años en esa situación, pero Dios lo sostuvo porque él tenía un buen fundamento. Dentro de su descendencia vemos en la Biblia, no en Génesis, sino en otros libros, que encontramos a Josué, a Gedeón y a Samuel. Él dejó un gran legado que fue pasando. También hemos visto en algunas prédicas con el pastor cómo las buenas vidas, las vidas que toman unas decisiones basadas en el Espíritu Santo, en Dios, van dejando una herencia a los hijos, y los hijos siguen esa situación, y ese legado permanece por muchas generaciones. Y podemos ver a otros que caminaron mal y pues igual sus generaciones van por mal. Al final del capítulo 49, en este libro se narra la muerte de Jacob. Vemos la vida de Jacob, que tuvo unas situaciones difíciles. Las primeras por malas decisiones. Ustedes saben, engañó a su papá diciendo que era Esaú, y su mamá fue quien lo alentó a hacer todo esto, ¿verdad? Pero él pudo decir no quiero, pero lo hizo. Y Dios usó todo para bien, igual como en la vida de José, Dios usó todo para bien, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que el Señor tiene como propósito, pues usa las cosas aún en las adversidades. Y la vida de Jacob, bueno, vemos que es sumamente importante. De su descendencia se originan las 12 tribus de Israel. Él tiene 2 encuentros maravillosos, maravillosos con Dios, de verdad maravillosos. Y también construye un buen fundamento para resistir las lluvias, los ríos y los vientos. Sufrió, pero se mantuvo firme hasta el final. Dios, nuestro Señor, en su gran misericordia, le permitió volver a ver a su amado hijo José. Ya en su vejez, ya estaba él agotado realmente, triste, porque pues daba por hecho que José había sido devorado por las bestias, que nunca más lo vería. Cuidaba a Benjamín con celo porque los dos eran hijos de su amada esposa Raquel, la cual murió al nacer Benjamín y tuvo que enterrarla en Belén, porque por ahí andaban y pues tuvo que enterrarla ahí.
Pero todos esos dolores, pues a fin de cuentas, van marcando la vida para madurar, para seguir buscando a Dios y para poder ver las cosas de forma espiritual. Así que, pues Jacob cambió también su vida de conflictos, de desgracia, en una vida con propósito. Él tenía un gran propósito desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Sin embargo, su mamá quería ayudarle a Dios, se puede decir, ¿verdad? A hacer lo que ella creía, pero Dios tenía sus planes. Y bueno, Jacob, a fin de cuentas, a mí me parecen tan maravillosos esos encuentros que él tuvo con Dios. Es unas vivencias que, wow, tienen que transformar cualquier vida tiene que ser transformada. Aunque él le fallaba como padre, pero todos cometemos tantos errores, y más como madres, como padres, cometemos muchísimos errores. Y la vida es para eso, para madurar, para caminar, para buscar a Dios, para escudriñarlo. Nosotros tenemos la bendición de la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Y ellos tenían pues esos sueños, esas vivencias, esos milagros que Dios les dio. Y pues ese tiempo que Dios le permite vivir en Egipto, disfrutando a todos sus hijos, a sus nietos, fueron 17 años. Y él fue librado de esa hambruna. En ese tiempo, dentro de esos 17 años, pues fue librado de esa hambruna, que eran los sueños de José, que se inclinarían a él porque pues él tenía la autoridad, y el faraón había soñado el tiempo de las vacas gordas y el tiempo de las vacas flacas, ¿verdad? Y José fue un magnífico administrador, un hombre leal que era íntegro totalmente. Y así Jacob pudo vivir esos 17 años en Egipto, disfrutando de ese hijo maravilloso, José. Y volviendo a la prédica de nuestro pastor, pues él nos decía, la vida no es color de rosa. Nosotros lo sabemos, él nos lo recuerda, no es color de rosa. Tenemos mucho que pasar, muchas situaciones, pero Dios usa todo para bien, para nuestro bien, para que nosotros podamos ir al encuentro, al trono de la gracia, a buscar el favor de nuestro gran Dios, a no separarnos de su mano, a estar siempre atentas. Estemos bien, busquémoslo, estemos mal, busquémoslo con más ahínco, pero que no se nos olvide cuando hay pan, cuando hay fruto en la higuera, que es nuestro Dios, su favor y su gracia la que nos permite pasar situaciones tranquilas. Y cuando no está tan tranquilo la situación, pues buscarlo aún más. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de llenarnos de él, de sentarnos a sus pies, de recargarnos, de recostarnos sobre su pecho y oír sus latidos, sentir. Y bueno, chicas, para terminar, pues el pastor nos dio como versículo principal Mateo 7:24, y lo leeremos hasta el 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. No había fundamento, mis amadas. No había fundamento donde esa casa pudiera ser fija, resistir todos los embates de la naturaleza, y cayó. Y así es nuestra vida cuando no nos fundamentamos en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Le damos tantas gracias, yo le doy tantas gracias a mi Dios por haberme sacado de las tinieblas a su luz admirable. No me imagino cómo estaría yo sin Él. ¿Cómo pudiera vivir yo? ¿Cómo sería si no lo hubiera conocido? Le agradezco tanto su gran misericordia, el haberme rescatado, el haberme hecho su hija y llevarme con paciencia todo este tiempo. Todavía falta pulir muchas cosas, muchísimas cosas, pero el Señor es bueno y misericordioso. En nombre de Cristo Jesús. Las dejo, que tengan muy bendecida tarde y noche y nos escuchamos o les mandaré el audio el próximo jueves, primero Dios.